El Gobierno de España ha sido el peor del mundo a la hora de gestionar la crisis del coronavirus. Y no es algo que digamos nosotros, lo aseguran diversos organismos internacionales y también lo ha denunciado la prensa extranjera. Actuaron tarde y mal, nos ocultaron información, nos han mentido, nos han engañado con los datos, han demostrado su incapacidad a la hora de gestionar recursos sanitarios, han aplicado como única solución el confinamiento más estricto de toda Europa, paralizando absolutamente la actividad económica. Y después, a la hora de reconstruir la situación tan destrozada, han tomado medidas que de poca utilidad han resultado para generar empleo o riqueza. La verdad es que lo han hecho rematadamente mal y, sin embargo, da la impresión de que eso no les pasa factura política. Según las encuestas, si ahora se celebrasen elecciones, el PSOE volvería a ganar. Sí, las encuestas dicen que el Partido Popular está avanzando, que se acerca al Partido Socialista, pero sigue dando victoria a un PSOE que no ve deteriorada su presencia electoral. ¿Qué es lo que hace falta en este país para que algunas personas dejen de votar al Partido Socialista a pesar de lo mal que está haciendo las cosas? Tendremos ocasión de hablar de ello y también de analizar el doble rasero con el que se aplica la justicia en nuestro país. ¿Recuerdan ustedes las imágenes que les mostramos la semana pasada de un hombre disparando en una galería de tiro contra unos blancos que llevaban las fotografías de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de gente de Podemos y del Partido Socialista? Recordarán que el Gobierno rápidamente recurrió a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía General y la policía tardó nada en detenerle y en ponerle a disposición judicial por haber cometido un presunto delito de odio. Y nos preguntamos, ¿por qué tanta rapidez en actuar? Que nos parece muy bien, puesto que sin lugar a dudas es un delito lo que cometió ese taxista malagueño, un delito de odio. Pero ¿por qué no se actúa de la misma manera cuando los objetivos de ese tipo de crímenes son la gente de derechas en vez de ser la de izquierdas? Todos recordamos a Jair Domínguez, el presentador que en TV3, la televisión pública catalana, disparaba contra políticos, u otro tipo de manifestaciones que se han producido y que han llamado a la violencia o han amenazado o han generado odio. ¿Realmente este Gobierno utiliza los mecanismos del Estado como la Abogacía y la Fiscalía General simplemente para perseguir los delitos que atacan a la izquierda pero no a los que atacan a la derecha? En fin, son asuntos sobre los que ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones. Son temas que abordamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid en la frecuencia 57, en Aragón a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterránea, nos pueden ver también en Sevilla a través de 12 TV y nos pueden ver desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, en Facebook y en Twitter, y si quieren enviar los mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Mario Garcés. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y gracias, Ana Velasco, también por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Así que ya sabes, únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo a través de la página web patreon.com/distritotv o bien llamando al teléfono 913-719-167. La nefasta gestión que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha llevado a cabo ante la crisis del coronavirus no parece pasarle factura política. Engañó a los ciudadanos ocultándoles la gravedad del virus para no anular su manifestación feminista del 8 de marzo. Reaccionó tarde y mal
demostrando su incapacidad para comprar material sanitario. Puso obstáculos a las comunidades autónomas, como Madrid, que sí reaccionaron con agilidad. Ha manipulado las cifras para ocultar el número real de fallecidos. Ha acaparado todas las competencias para tenernos confinados sin realizar los prometidos test masivos ni tomar otras medidas. Nos dijo que las mascarillas no eran necesarias simplemente porque no había existencias. Ahora son obligatorias bajo pena de multa. Diversos organismos internacionales han calificado al de España como el peor gobierno del mundo en el tratamiento de la pandemia y la prensa extranjera ha señalado directamente la mala gestión de nuestro Ejecutivo. Sin embargo, según las encuestas, el PSOE no sufre desgaste electoral. Según el sondeo de Sigma 2 que publica hoy el diario El Mundo, el PP de Pablo Casado avanza y acorta distancias con el PSOE, pero este partido se mantiene sin sufrir desgaste. Pedro Sánchez volvería a ganar las elecciones con un 28,7% del voto. Le sigue el PP de Pablo Casado alcanzando un 26%. Podemos recupera la tercera posición, aunque baja un 12%. Eso es posible gracias a la caída de Vox, que reduce su porcentaje a un 11,7%. Y Ciudadanos recupera algo hasta un 8,3%. La verdad es que nos preguntamos, ¿qué hace falta que ocurra para que determinadas personas dejen de votar al Partido Socialista, Mario? Porque parece incomprensible. Lo que ocurre en España es que la sociedad tradicionalmente está muy polarizada, ¿no? Y la verdad es que las corrientes de cambio de voto necesitan que sufran o que haya una tendencia temporal mucho más alargada, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en el gabinete de José María Aznar, vivimos también situaciones muy curiosas, vivimos la situación del Prestige, vivíamos la situación de la guerra de Irak y, ojo, las tendencias de voto marcaban que el Partido Popular seguía ganando las elecciones. Se ha impuesto una especie de querencia permanente entre dos polos, izquierda-derecha, y es verdad que el Partido Socialista, en este caso, lo que suele hacer es cerrar filas en torno a sus votantes con un discurso muy sentimental, con un discurso muy antiderecha, con un discurso de miedo, que habitualmente, insisto, lo que permite es apretarlo. Es decir, que es un votante ideológico que, como es de un club, vota a su club, lo haga bien o lo haga mal. Es así. Vamos a ver, en España, salvo 2 millones de votantes habitualmente de centro, generalmente el votante es muy gregario. Es verdad que la derecha ahora está dividida, fundamentalmente entre Vox y el Partido Popular, pero es cierto que habitualmente ese eje que separa, que es hemisférico entre la izquierda y la derecha, hace que se esté enclavado, es un voto ideológico. La ideología es imperante y, sobre todo, esto tiene una raíz desde la transición. El Partido Socialista ha sabido crear un relato épico en torno a determinados principios y valores que no son suyos, pero que, sin embargo, de alguna manera persisten en una parte de la sociedad, ¿no? Y eso es el resultado. El resultado es que todavía hay un votante muy cautivo que no quiere ver la nefasta gestión que ha hecho el Partido Socialista y, fundamentalmente, el rey de la mentira, que es Pedro Sánchez, ¿no? Pero, Ana, a mí me sorprende, o sea, una crisis sanitaria como esta, con más de 40.000 muertos, con una ruina económica que a todos nos ha tocado, si no es la parte sanitaria o la de los fallecimientos, sí la económica, y no parece que eso altere el estado del voto. Bueno, en primer lugar, yo las encuestas siempre las pongo un poco en cuarentena porque muchas veces han fallado y la realidad no ha sido la que anticipaban las encuestas cuando luego ha habido votaciones. Por lo tanto, no son dogma de fe. Segunda parte, la propaganda. Aquí está influyendo de una manera notabilísima la propaganda que está haciendo el gobierno, que está siendo algo inaudito e impresionante. O sea, las alocuciones caudillistas del presidente del gobierno todos los fines de semana durante el estado de alarma, en las que ha estado una hora, hora y media, impartiendo doctrina, adoctrinando a las personas que ven la televisión, pues eso va dejando un pozo. Y hay personas que se creen lo que ven, no investigan, no tienen a lo mejor el interés suficiente o la curiosidad suficiente como para contrastar la información, y resulta que el señor Sánchez utiliza la mentira como arma política. Entonces muchos ciudadanos de buena fe no conciben que sus gobernantes les mientan con ese descaro, entonces les creen y se creen las mentiras de este señor. Pero uno se puede creer las mentiras viendo esa televisión que nos muestra la España de los alegres balcones, todos horneando bizcochos en casa, haciendo deporte en nuestro domicilio, conviviendo con nuestros hijos.
pero nos lo creemos si no nos ha afectado directamente, pero si se nos ha muerto un ser querido y no lo hemos podido enterrar o acompañar, si hemos sufrido la enfermedad y hemos llamado y no hemos recibido atención, si ahora estamos en un problema económico gravísimo, sí nos está tocando y no nos creemos lo que dice la tele, porque pensamos, bueno, qué afortunados esos otros, pero eso a mí me ha tocado. O sea, el número de muertos es espeluznante. Espeluznante, o sea, más de 40.000 personas, por mucho que intenten tapar la cifra. El número de afectados y de enfermos también, el número de personas que se han quedado sin trabajo son millones. Pero ¿qué ocurre? Que somos 44 millones de personas en España, entonces el porcentaje de fallecidos y de familiares y allegados, pues claro, es el que es. Y luego está la compra del voto, porque el subsidio mínimo vital o el ingreso mínimo vital, que bueno, yo no digo que puntualmente para un periodo de tiempo determinado, en situaciones extremas, teniendo cuidado de dárselo a las personas adecuadas para que puedan sobrevivir, puede ser necesario en este momento, pero está concebido como una forma de lograr ese voto cautivo que les interesa afianzar. Yo soy partidario de dar un ingreso mínimo vital a las personas que realmente lo necesitan, que tienen problemas, pero soy partidario de hacer tal cosa si se está fomentando también la contratación, la creación de empleo, fomentar a los empresarios, facilidades fiscales para hacer contrataciones, porque creo que es mejor una persona con trabajo y nómina que con subsidio. Evidentemente. Pero es que eso no se está haciendo. Sin duda. De todos modos, al hilo de lo que decía Ana, esta es la primera crisis sanitaria con 40.000 muertos donde no hemos visto un solo muerto. Es decir, yo entiendo que tiene que haber un equilibrio televisivo en los medios de comunicación donde el terror no asome diariamente. Bueno, ese debate es muy antiguo, debate, Mario, pero entiendo pero sí te recuerdo que en anteriores crisis sí hemos visto por eso muertos. lo hemos visto, ¿no? Lo que quiero decir, que no tiene que estar la presencia del muerto constantemente cada hora. Pero de ahí a que no haya ningún muerto hay una diferencia esencial. Es decir, se han roto los equilibrios desde el punto de vista de la comunicación, que hay que hacer también un examen de conciencia duro por parte de los medios de comunicación sobre cómo se ha tratado. Y luego todavía la economía española está sujeta a una especie de, en fin, de manguera artificial. Todavía mientras estén cubiertos 4 millones de personas con ERTES, mientras el subsidio de desempleo cubra una serie de personas, mientras haya 3.100.000 empleados públicos, mientras haya casi 19 millones de personas sujetas directo o indirectamente contra el presupuesto público, no vamos a ser conscientes de la gravedad del asunto. Seremos conscientes en otoño cuando las inyecciones de liquidez del ICO acaben, cuando ya no se pueda refinanciar la deuda que se ha financiado durante los primeros meses y muchas sociedades se queden sin pasivo circulante para poder atender sus necesidades, pagar a sus trabajadores y pagar los arrendamientos. Ahora vivimos una situación absolutamente de espejismo artificial, pero eso va a caer en otoño. Por lo tanto, el shock seguramente se producirá después del verano. Mira, puede ser un ejemplo un poco extremo, pero en Cuba y en Venezuela los dictadores tienen un apoyo social muy importante, no nos engañemos, claro, lo tienen. A través de la capa de población subsidiada. Claro, y de la propaganda, Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí, y por eso no baja el PSOE en las encuestas. Esa es la razón. Y además hay un problema añadido, que, bueno, pues que no se quiere, claro, tiene muy difícil solución porque nadie lo combate, que es que hay que conseguir minimizar la influencia del separatismo a la hora de que se formen gobiernos en España. Mientras los separatistas sigan siendo determinantes, imagínate que hay unas elecciones y PP y Vox pues suman más que PSOE y Podemos, por ejemplo. Pero resulta que los separatistas siempre van a apoyar... Teniendo en cuenta lo que soporta nuestro actual gobierno, que son los que quieren romper España, sean separatistas de Cataluña, del País Vasco, los herederos de los terroristas de ETA, todos los populistas y gente más exagerada. Esto es muy importante lo que dice Ana, es que detrás de la crisis sanitaria y de la crisis económica hay una profunda crisis política. Y se nos ha olvidado la profunda crisis política que tiene este país, que va a aflorar otra vez, porque ya han reconocido que va a haber mesas de negociación otra vez para romper la unidad. Y lo están diciendo sin ningún tipo de vergüenza en unos momentos como estos. Tenemos comunicación con Germán Terch, él es compañero periodista, es también eurodiputado de Vox. Don Germán, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí con la gran duda, a ver si usted nos sabe aclarar por qué. ¿Por qué el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con lo rematadamente mal que ha gestionado esta crisis en todos los aspectos, el sanitario, el económico, el de los derechos y libertades, el de la manipulación, absolutamente todo, lo ha hecho tan mal, ¿por qué no cae en las encuestas y seguiría ganando las elecciones? Bueno, entre otras cosas, vamos, yo es que tampoco es que me crea las encuestas, ninguna de ellas, porque creo que cada vez las encuestas son más otro tipo Caramba, aterrador. no sé qué ha pasado por aquí. Alguien que le estaba escuchando y se ha quedado aterrada la persona esa que gritaba. Sí. Bueno, que estábamos, que no digo que no me creo las encuestas, por supuesto. Creo que las encuestas se hacen para inducir a ciertas situaciones y no para reflejar ciertas situaciones. Y en ese sentido creo que todas son interesadas y que todas tienen. Ahora, es cierto, es una cosa, y es que tenemos una polarización que sirve a la izquierda porque haga lo que haga, sea catastrófico, delincuencial o criminal, una gestión que haya hecho, que yo creo que coinciden las tres cosas, pues a pesar de eso no baja de ciertos niveles, y esos niveles son altos, bueno, pues porque todos los medios prácticamente están a su disposición. En este país, en los últimos 40 años, el avance, digamos, de la hegemonía cultural de la izquierda que se ha producido en todo Occidente, pero que se produce en España, se produce de una forma muy clara a partir de los años 80, donde los socialistas, pese después a que hayan ganado, que hubiera incluso una mayoría absoluta de Aznar y otra de Rajoy, en la de Aznar sí se intentó hacer algo para reequilibrar un poco el discurso, pero inmediatamente abortó y tampoco se tuvo después demasiado interés. Y con Rajoy no pasó en absoluto, y así digamos que la hegemonía, la superioridad en todo el terreno de la comunicación, la cultura y la educación ha estado todo en manos de la izquierda, y eso ha marcado, y entonces unos grandes segmentos de la sociedad española que consideran a la derecha, porque los han educado así en el colegio, porque se lo han dicho así en las televisiones permanentemente, y porque es lo que oyen, es lo que les dicen, es lo que les cuentan en las películas que se han hecho en este país sobre la guerra civil, son todas prácticamente la misma. Unos son los muy malos, otros son los abusadores, los otros son los buenos y los tiernos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene, después de 35 años, eso tiene un peso, y entonces hay mucha gente que tiene un rechazo inicial e insuperable, y no podrían votar a lo que es la derecha clásica. Ahí es donde entran quizá variantes distintas, y es que hay mucha gente que no considera que Vox es otra cosa, y a Vox sí va, por ejemplo, está recibiendo una serie de votantes que no votarían nunca al Partido Popular, ¿no? Es decir, que hay formas, y según la sociedad va desarrollándose, hay formas en las cuales esa especie de caverna de la hegemonía izquierdista pues puede tender a disolverse. Pero vamos, no es el caso en este momento. El señor Sánchez y Pablo Iglesias han logrado militarizar prácticamente a la izquierda. Piensan que les están dando un golpe todos los días. Esto está copiado, esto lo ha hecho Lukashenko, esto lo ha hecho Maduro. A Maduro, según Maduro, le han dado 25 golpes y todos los han neutralizado y todos los han solventado. ¿Qué son? Pues son autogolpes que les sirven para aumentar la represión contra la población y la intimidación, que es lo que está pasando en España. En España se está intimidando masivamente a la sociedad, a la población, el ejercicio de matonismo político, de despotismo, en el sentido de la absoluta supremacía de la arbitrariedad total y no explicada, jamás explicada, porque la arbitrariedad no se explica. Esa arbitrariedad, que es la base de la tiranía, se hizo dueña de todo lo que ha sido el ejercicio del poder respecto a la población, cómo se ha tratado
a aquellos que respetaban como a aquellos que no respetaban, cómo se han dictado las normas, cómo no se ha explicado nada, cómo no se dicen ni los muertos, cómo se chulea a la población a la hora de decir que hay 13.000 muertos pero que no sabemos dónde ubicarlos. Es decir, todas las mentiras procaces repetidas una tras otra, insistiendo en las mentiras cuando saben que sabemos que son mentiras y sin embargo las repiten. Todo eso son desafíos para que todos sepamos que les da igual lo que pensemos, les da igual lo que pensemos porque ellos tienen la sartén por el mango y quieren imponer sus criterios y los están imponiendo. Y entonces, bueno, frente a eso, pues hay dos formas de actuar. Hay una forma de actuar que es hacerle frente, poner pie en pared y decir hasta aquí hemos llegado y vamos a combatir a la mentira, al matonismo, a la tiranía y a la arbitrariedad, a esa tiranía de la arbitrariedad que nos atropella y que nos deja sin derechos y que nos deja sin explicaciones, que no ha habido ninguna explicación y no ha habido ninguna información real sobre lo que ha sucedido y las decisiones que se han tomado mientras se empobrece el país a unas velocidades de vértigo y mientras se abusa del poder y el vicepresidente privatiza las calles anejas a su vivienda, a su mansión, y mientras el presidente del gobierno ha privatizado Doñana para que estén allí, para que su familia se pase allí, toda la familia se pase allí sus convalecencias o lo que sea. El Falcon está privatizado desde hace tiempo, todo está privatizado por razón de Estado, y todo es secreto de Estado, todo lo que se usa y se abusa es secreto de Estado, porque es eso, es pura arbitrariedad. En ese sentido, ellos juegan con gran ventaja y esa ventaja se refleja en que hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Hay mucha gente que solo ve las televisiones, solo ve Televisión Española y La Sexta, o solo ve Televisión Española y a la señora Griso que miente como una bellaca, ¿no? Que hace un programa como de Pumbi, de Alicia, en la cual para que se cuele una verdad alguna vez, una verdad que no esté encajada en la realidad orwelliana de este gobierno, pues es muy difícil o debe ser pura casualidad. Y en otros programas pasa lo mismo. El duopolio trabaja para el poder y el duopolio trajo a este poder usurpador, porque es un poder que quiere cambiar el régimen. Luego es un poder que en realidad lo que ha llegado es a destruir el marco legal por el cual ha llegado al poder. Es decir, están ellos que nos llaman golpistas a otros, que me llaman golpista a mí por recordar el artículo 8 de la Constitución, pues son ellos los que están dando permanentemente un golpe porque quieren derrocar la monarquía, porque quieren generar un régimen donde no haya alternativa a lo que es un gobierno socialista, es decir, un gobierno empobrecedor, un gobierno que genere dependencia permanente, mayor dependencia, obediencia, falta de libertad, coacción. Eso es lo que quieren, eso es lo que hicieron sus amigos, sus socios, son los socios que son las FARC, los terroristas colombianos, que son los narcotraficantes que financian también a Maduro, el régimen narcocomunista de Venezuela. Es decir, todo es una trama y esa trama tiene ahora una cabeza de puente en España. Y España es una cabeza de puente ahora para todo ese foro de Sao Paulo, para todo el grupo de Puebla, que son esos partidos comunistas, esas organizaciones armadas totalitarias, esos carteles de la droga, son todas esas organizaciones juntas en una especie de red inmensa de intereses que tienen. Es, por tanto, preocupante, sin duda, que tengamos esos sondeos. Ahora, hay que seguir diciéndoles a los españoles, y yo creo que los españoles muchos de ellos se van dando cuenta, Belén Esteban se lo ha dicho a muchos y se han quedado todos así estupefactos y se ha visto cuál ha sido la reacción arbitraria, matona, de chulo, de bajo fondo, como podía haberla hecho Ábalos, pero no ha sido Ábalos, fue el chico Jorge Javier, o como se llama, de televisión, de la Telecinco. Bueno. Pues todo esto forma una situación que para el otoño
se va a deteriorar muy gravemente y que vamos a estar en una situación crítica, por lo cual los españoles deberían ir pensando realmente en reaccionar y defender lo suyo. Pues más vale que vayan pensando en reaccionar y vamos a ver si efectivamente, como usted dice, para el otoño tenemos algo más de cambio de percepción a ver al si respecto. espabilan los españoles, porque si no nos podemos pasar un par de décadas avanzando en la miseria. Dios no lo quiera. Don Germán Tertsch, muchísimas gracias por su reflexión. Un saludo a todos. Un saludo, hasta luego. Bueno, Germán venía a coincidir contigo, Mario, cuando decía lo de que en octubre a lo mejor la gente empieza a notar más el zarpazo de la crisis económica porque se va y reacciona, ¿no? Se va a desconectar la manguera de los recursos públicos y entonces ya la gente tiene que disponer de sus propios recursos, no van a llegar los ingresos comerciales, van a tener que hacer ajustes de plantilla y es verdad que se ha deteriorado mucho la marca España. Es que España efectivamente encabeza los peores rankings ahora mismo en materia de política económica y política presupuestaria del mundo. Bueno, en todo, pero en cuestión sanitaria, el país con más muertos por número de habitantes, indiscutiblemente. Si se contara de otra manera, incluso lo serían números absolutos. Así es. En cuestión de caída económica, la mayor caída del PIB es la que se produce en España, más que en ningún otro país del mundo. Así es. Incluso países menos desarrollados. No, España cae todavía mucho más. Las medidas más estrictas se han adoptado en España con la parálisis más absoluta de la economía. Así ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no tenía otro plan. Su único plan era quedaros encerrados que así nos contagiaban. Yo lo he dicho muchas veces. Porque no tenía posibilidad de hacer test. Hemos reaccionado como se reaccionaba la peste en el siglo XIV, encerrando a la gente en sus casas. Clavando tablones en la puerta para que no salieran. Pero lo peor de todo es que la soberbia de este presidente es tal que ni siquiera tiene la humildad de reconocer, que no lo va a hacer jamás, que no hubo prevención. No hubo ninguna prevención, porque si hubieran hecho caso a los mensajes de la Organización Mundial de la Salud y hubieran hecho acopio de material y hubieran empezado a tomar medidas preventivas en las residencias de ancianos, que eso ha sido pero un horror. No lo hicieron. Encima demostraron incapacidad para comprar pero material. Bloquearon material que traían comunidades autónomas porque gobernaba otro partido distinto. Pero ¿sabes lo que define a la perfección a este presidente del gobierno que tenemos? A mí me dejó, de verdad, estupefacta y se me heló la sangre en las venas cuando le vi subir a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y gritó y dijo: ¡viva el 8M! O sea, esa frase del presidente es intolerable, porque es un sostenella y no enmendalla, caiga quien caiga y haya pasado lo que haya pasado. Yo nunca me equivoco, yo siempre tengo razón y voy como una apisonadora a mantener el poder como sea. Yo puedo entender que haga las cosas mal, no entiendo, como tú bien dices, que no lo reconozca, pero lo que sobre todo no entiendo es que una vez se han hecho mal, y ya cuando has visto que no has podido controlarlo, no hayas tomado medidas para tratar de minimizar los efectos. Y es que tampoco lo ha hecho. No ha tomado ni una sola medida económica, fíjate, para aliviar la situación. Ninguna. Y yo la duda que tengo es que si hay un rebrote estemos preparados. Porque hasta ahora no tengo claro que estemos preparados si hay un rebrote. Bueno, decía Pedro Sánchez que iba a montar un gran almacén de material sanitario de contingencia. Estamos mes de junio, no sabemos, que no se le caduque, ojalá evidentemente probablemente va a haber rebrotes y probablemente vamos a estar mejor preparados. Porque estar peor de como estábamos es imposible. Porque de momento ya hay protocolos de actuación que tienen claros, no los políticos, sino los responsables sanitarios de a pie de obra, ya saben lo que ha ocurrido y supongo que han aprendido de cómo reaccionarían ahora. Tenemos un tema que ha salido, era una anécdota, era lo que pasó, por lo visto yo no lo había visto, entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. Yo confieso que no veo televisiones que tienen menos audiencia que la nuestra, que es Distrito TV, que por supuesto es más potente. Yo lo he visto en YouTube. Yo lo he visto ahora, lo he visto esta mañana por curiosidad. Y ahí se representan las dos Españas. No, ahí se representa la censura más estricta y más brutal. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hasta donde yo he visto, que son 2 minutos, Belén Esteban intenta mantener una posición de crítica al gobierno, pero una crítica muy razonable, muy moderada, hasta que se vuelve loco el presentador. Y el presentador niega cualquier crítica. La niega y la amenaza con expulsarla del plató. No vayas por ahí, no vayas por ahí. Y la amenaza con expulsarla. Le grita, bueno, ella casi llora. Pero eso es censura muy descarada, ¿no? Bueno, es puro totalitarismo ideológico. Este señor ha demostrado muchas veces su totalitarismo y yo lo lamento mucho. O sea, un profesional aparentemente se dedique a esto en un plató es lamentable.
Pero ojo, hay una parte de la izquierda, no solamente los medios de comunicación, sino esa izquierda tradicional que es incapaz de aceptar una sola crítica. O sea, la izquierda es muy dogmática en este país. La derecha es más crítica, siempre hemos sido Mucho críticos más. y además permanentemente hacemos ejercicios, Porque así nos hemos dividido. Así os va, que estáis divididos, claro, No, justamente pero por ser a la críticos. hora de la verdad, si tenemos que unirnos y remar juntos, lo haremos. hacemos. Pues eso está más cerca que lejos, esa hora de la verdad y esa necesidad de que reméis Porque juntos. España siempre tiene que ser lo primero, mucho, y tiene que estar siempre antes que los intereses particulares. Completamente. Y teniendo esa premisa clara, las cosas funcionan. Lo que ocurre es que, pues efectivamente, lo que no puede ser es que un gobierno de España se sustente en sus enemigos. Pues es lo que tenemos, y tú lo mencionabas antes, el arco parlamentario que da sustento a nuestro gobierno es eso que comentábamos Claro. antes, los herederos de los etarras, de los asesinos etarras, los separatistas de Cataluña y del País Vasco, los más radicales que antes eran extraparlamentarios de luchas callejeras y de cales borrocas, son los que están ahora en el Congreso de los Diputados dando apoyo a este gobierno. Y que alguien se deje apoyar por esos enemigos del bien común de los españoles, pues dice mucho del tipo de persona y de su partido, hay un que lo origen tolera. en este desplazamiento de la política hacia la izquierda radical. Los primeros 30 años de la democracia española giraban en torno al pivote izquierda-derecha y había más o menos una alternancia con todas las excrescencias, corrupción, ciertas debilidades, cierto debilitamiento del Estado autonómico, que no se quería sostener del Estado central por puro posibilismo. Es cierto, en ese discurso podemos estar de acuerdo Vox y el Partido Popular en muchísimas cosas. Sí, pero era una izquierda y una derecha muy ancladas en el centro. Y muy ambas. pragmática, Sí, muy hasta que llega pragmáticas. Zapatero, hasta que llega José Luis Rodríguez Zapatero, que rompe el equilibrio. Es el que destapa la ideología. Destapa la ideología, ¿por qué? Porque no tiene un referente en sentido estricto. Yo lo hemos contado muchas veces. Así como el socialismo inicial, el socialismo de Felipe González, sí que tenía una narrativa, tenía Al una que ahora época quieren matar. que era la transición, ahora quieren matar a Felipe. Bueno, el González. referente de Zapatero ya sabemos cuál era. Claro, Era sí. su abuelo fusilado en la Guerra Civil. Sí, bueno, y ahora estamos viendo sus contactos con Venezuela, que al parecer son incluso más intensos que los Pero del propio él lo Pablo que Iglesias. quería era que cambiar la historia de España. Sí, de decidir que la guerra civil la ganó otro. Exactamente. Y darle la vuelta totalmente. Exactamente. Y Ese era su empezó referente. a desenterrar tumbas, a abrir Claro, zanjas en las claro, cunetas, a generar las dos Españas y a enfrentar a los españoles. Y a colectivizar a grupos de españoles, las mujeres, las personas con discapacidad. Yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales de Igualdad y me encontré un mundo muy fragmentado, porque el Partido Socialista lo había trabajado muy bien. La igualdad no tiene que dividir, la igualdad precisamente une. Fíjate a qué extremos han llegado, que ahora el propio Partido Socialista está teniendo que combatir la ideología extremista trans que niega la identidad femenina, o sea, que niega que existan las mujeres. Sí, porque es O sea, todo un a esos delirio. extremos están llegando. Ana, es todo un delirio. Es decir, lo bueno, yo pensé en un momento determinado que el desbarre ideológico de la izquierda radical llevaría a recapacitar a la izquierda más moderada. Pero es que ellos conviven, al contrario, ha ahondado en eso. lo agita, Les ha arrastrado, es un agit propio ideológico permanente. Ha arrastrado hacia la radicalización Así de la es, política. así Y en el es. fondo de lo que se trata es de coartar la libertad, porque aquí la máxima muestra de libertad es permitir que cada individuo decida cuáles son sus creencias y cuál quiere que sea su forma de vivir, suya y la de sus hijos y su familia. Y que no se diga, como se ha dicho, es que claro, aquí todo va tan rápido que se nos olvida lo que pasó la semana pasada. Pero claro, aquella frase de los niños no son de sus padres es gravísima. Eso es porque una además, barbaridad. bien, pero es que es la mentalidad que ellos tienen. Entonces, ¿qué quieren? Quieren conformar una sociedad a su medida. Están haciendo ingeniería social, pero en todos los niveles, para conseguir que la sociedad orwelliana que decía Herman, de que todos tengamos que pensar igual y vivir igual y ser igual. Y lo están ellos demostrando mandan. absolutamente con todo, por ejemplo, con el doble rasero que muestran hacia la justicia. Depende de quién sea el que comete el delito o quién sea la víctima del mismo. Si el que comete el delito es de izquierdas porque ha atacado a alguien de derechas, no pasa nada, es libertad de expresión. Pero si es uno de derechas el que comete el delito contra alguien de izquierdas, es un delito de odio que debe ser perseguido. Una pequeña pausa y les ponemos ejemplos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer
que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo, ¿qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un
referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su web arrenda.es. Un delito es un delito, lo cometa quien lo cometa, o al menos eso es lo que debería ser. Pero parece que el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no opina lo mismo. Si se trata de amenazas o delitos de odio contra alguien de derechas, contra la familia o contra la Iglesia Católica, no se le da importancia, se deja pasar argumentando que es libertad de expresión. Pero si se trata de ataques al gobierno o a alguien de izquierdas, el Ejecutivo utiliza todos los resortes del Estado para perseguirlo y castigarlo. La Abogacía del Estado y la Fiscalía General actúan en función de la ideología de quien lo cometa. Veamos algunos ejemplos. ¿Recuerdan estas imágenes? Se las mostrábamos la semana pasada, el viernes. La Guardia Civil detenía en Málaga al autor de este vídeo, en el que se ve a un tirador disparando contra blancos que han sido decorados con fotografías de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique y Fernando Grande Marlaska. La grabación, que circuló por las redes sociales, llevó a la Abogacía del Estado a anunciar que recurría a la Fiscalía por si pudiera ser constitutiva de un delito de odio. La policía identificó y detuvo de inmediato a este hombre, que resultó ser un taxista de Málaga, que grabó el vídeo en una galería de tiro de una armería malagueña. Pero esos resortes del Estado no actuaron en este otro caso. En el año 2012, TV3, la televisión pública de Cataluña, emitió en un programa imágenes de su colaborador, Jair Domínguez, en la que aparecía junto a la presentadora disparando contra imágenes que representaban al rey Juan Carlos, al periodista Salvador Sostres, al príncipe Carlos de Inglaterra y a Félix Millet, el saqueador del Palau de la Música. Con la pistola en la mano, iba explicando a la presentadora por qué motivo debían recibir un tiro. Entonces disparaba contra su imagen y el programa ilustraba la acción con un efecto de salpicadura de sangre. Pero hay más casos. Dirigentes del PSOE guillotinaron en 2015 a Rajoy y se fotografiaron con su cabeza. Ahí les tienen. Son las Juventudes Socialistas de Alicante posando junto a la guillotina y a la cabeza cortada, vale, que era de cartón, afortunadamente, la cabeza cortada de Mariano Rajoy. Por supuesto, no pasó nada. O esta otra fiesta de Podemos en Móstoles, en la que se organizó un campeonato de tiro al blanco al que llamaron Diana al Machista. Consistía en disparar los dardos contra fotografías de dirigentes del PP. Tampoco pasó nada. Pero hay más. El pasado mes de marzo, las autodenominadas Brigadas Antifascistas de Castellón colgaron un muñeco boca abajo con la fotografía de Santiago Abascal y un tiro en la frente. Y también, contra el presidente de Vox, esta otra manifestación el pasado febrero de grupos feministas. Madrid será la tumba de Abascal. Madrid será la tumba de Abascal. Boca menstrual en la boca de Abascal. Bueno, Madrid será la tumba de Abascal, gritan las compañeras. Madrid será la tumba de Abascal. Sí. Bueno, eso dicen. Por cierto, que los candidatos de Vox en el País Vasco han tenido que pedir escolta después de los incidentes de este fin de semana en San Sebastián. Javier Ortega Smith y otros dirigentes tuvieron que ser custodiados por la Ertzaintza cuando grupos radicales y violentos empezaron a increparles con intención de atacarles. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, él es el director de El Diestro. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Bueno, pues un poco sorprendido ante tan descarado doble rasero que se aplica, ¿no te parece? Bueno, a mí lo que me sorprende es que te sorprenda. Creo que no estás tan sorprendido y que es una forma de hablar, más bien. Bueno, has puesto varios ejemplos de ese doble rasero, pero yo creo que el ejemplo más extremo que hemos vivido recientemente ha sido incluso el asesinato de Víctor Lainez, por llevar unos tirantes con la bandera de España, y fíjate la pena que hubo para el asesino, aunque ha sido recurrido, pero fíjate que no hubo ningún tipo de protesta, ningún tipo de queja política, no hubo ningún tipo de movimiento, ni hubo nada. Yo creo que estamos jugando un partido de muchos contra uno,
y encima con el árbitro totalmente en contra. Es un partido que cada poco le cambian las normas de juego y se las inventan a su conveniencia. Es en la que estamos. Pero Javier, vamos a ver, un delito es un delito y disparar contra un político o contra una imagen de ese político es un delito de odio, prescindiendo de que el político sea de derechas o de izquierdas. La justicia debería actuar con imparcialidad, ¿no? Evidentemente, pero hace muchos años que la justicia, por desgracia, en este país no actúa con imparcialidad, actúa en función a quien gobierne en cada momento, en unos tiempos más complejos que con otros, pero es evidente que la justicia desde hace mucho tiempo en España no es igual para todos. Y aquí hay una parte de la población a la que la justicia no la ampara. No te digo nada si eres ya hombre y de derechas, pues entonces ya lo tienes absolutamente complicado. Y blanco, perdón, se me olvidaba el blanco, pues lo tienes muy complicado, porque la justicia no es igual para todos en España, por desgracia. Todos sabemos que el Gobierno utiliza para sus propios intereses partidistas resortes del Estado, como son la Abogacía del Estado, la Fiscalía General, pero los jueces son elementos independientes que deberían poner un poquito de orden en ese manejo político, ¿no? Tú lo has dicho, deberían, pero me parece que aquí en España lo que abunda es la cobardía por encima de la valentía o incluso por encima de la justicia o de simplemente hacer tu trabajo. Y me parece a mí que hay mucha gente que está más preocupada por mantenerse en su puesto e incluso conseguir ascender que en hacer bien su trabajo. Esa es una desgracia que llevamos sufriendo desde hace muchos años y llevamos muchos años pagando las consecuencias de ello. Estábamos comentando aquí en el programa con nuestros invitados que parece mentira que con lo mal que lo ha hecho el Gobierno en la gestión de esta crisis del coronavirus, las encuestas no reflejen en absoluto el más mínimo deterioro electoral del PSOE. Bueno, es que parece mentira porque es mentira. O sea, yo no me lo creo. Entonces, yo debo ser que vivo rodeado de gente súper extraña, que piensa diferente al resto de España, y os aseguro que no, que yo vivo rodeado de gente que ha pensado de una forma muy distinta siempre y que últimamente han cambiado mucho las tornas. Yo creo que están queriendo hacer del discurso, o sea, hacer verdad un discurso falso. Entonces, yo no podría creerme que en España pasara eso, y de hecho no me lo creo. Creo que parece mentira porque es mentira, sinceramente. Pero es una mentira alimentada por esa propaganda, por el control de los medios de comunicación. Son muy poquitos medios independientes los que dicen las verdades. El Diestro es uno, por ejemplo. Efectivamente, y cada vez nos cuesta más además la difusión, porque no solo tenemos en contra pues al resto de los medios grandes, a los políticos y tal, sino que tenemos en contra, a vosotros también nos ha pasado recientemente, incluso a las redes sociales, donde nos encontramos una gran censura. Procuramos decir la verdad y sobre todo procuramos dar nuestra opinión objetiva, aunque siempre desde nuestro punto de vista ideológico, que no escondemos ni ocultamos a nadie. El decir la verdad está penado en España y no solo penado, está perseguido. Resulta más exitoso el discurso fácil, la censura e incluso el tatuarse caras en las piernas un poco extrañas. Es decir, todo eso tiene mucho más éxito, pero bueno, seguiremos intentándolo. Siempre ha habido un peso y un contrapeso. Bueno, pues todos nosotros, aunque seamos pequeñitos, seguiremos intentando hacer contrapeso. Bueno, pues terminemos con una noticia un poquito más amable. La hemos encontrado justamente en la portada del Diestro de hoy, en la que os hacéis eco de lo que esta mañana Santi Rodríguez contaba en el programa de Carlos Herrera en la COPE acerca de los apellidos de Marlaska. Cuéntame. Me parece alucinante. Pues resulta que Santi Rodríguez ha confesado y nos ha dejado atónitos a todos, creo que incluso a Carlos Herrera, que Grande Marlaska ha cambiado sus apellidos. En realidad no es un apellido compuesto el de Grande Marlaska, sino que Grande es el apellido de su padre y Marlaska es el apellido de su madre. Pero es que no solo eso, no solo le ha puesto un guión para que parezca un apellido compuesto, lo cual debe darse más importancia, sino que encima le ha cambiado la C original de Marlaska por una K, que debe sonar más borroca o más no sé. Es algo alucinante. Me parece que ya llegar a un extremo de querer cambiar el apellido, de querer modificar tu apellido para que suene de una forma u otra, es completamente, como decimos en el artículo, absurdo e infantil, la verdad. Efectivamente, don Fernando optó por cambiar el apellido de sus padres. Es hijo de Abelino Grande y su madre Marlaska Gómez lo cambió cuando fue destinado a Bilbao como juez. Ya decidió hacer el apellido compuesto y cambiar la C por una K para que sonara más euskaldún y tratar de ser un poquito mejor recibido.
en el juzgado de Bilbao. Pero bueno, don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias por acompañarnos en el distrito. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, don Mario, ¿qué le parece? Estábamos hablando del doble rasero. Pues que es lamentable, y es verdad que la Administración de Justicia tiene que ser neutral y objetiva, y no cabe que existan dos formas de medir de manera diferente a unos y otros en función de su afiliación política, ¿no? Pero voy a recordar, hablando de delitos de odio, hay un vicepresidente del gobierno que se llama Pablo Iglesias, por si alguien ya no lo recuerda, que ha protagonizado momentos estelares desde el punto de vista del odio. Y es vicepresidente del gobierno, fue el que acababa algunos mítines diciendo ahora podemos salir a divertirnos a dar hostias a los fachas, y digo esta expresión porque la utiliza, yo no la utilizo, o aquella frase de la azotaría hasta que sangrara, o cantando con Echenique, chúpame la minga dominga. Este es el vicepresidente segundo del gobierno de este país. Imagínense o imaginaos estas palabras en la boca de Pablo Casado de Santi Abascal. Santi Abascal ya estaría probablemente en una celda, y a Pablo Casado seguramente lo habrían condenado a los infiernos religiosos. Tendrían ¿no? que irse de España. Tendrían que irse de España ante la contestación popular contra ellos. Acordaos de aquel concejal de Unidas Podemos que hacía chistes con judíos en un cenicero. Y no pasó absolutamente nada. No pasó nada. Bueno, y todos los que han hecho bromas con el terrorismo. Por supuesto. Y que han sido absueltos sistemáticamente por la Audiencia Porque Nacional. se ha considerado libertad de expresión. Ya, claro, claro. Ahora, tengo que decir que lo que ha hecho este señor de Málaga, este taxista de Málaga, me parece fatal. Claro que está mal. Me parece fatal. Pero, y no se puede defender bajo ninguna circunstancia. Pero Ana, que nadie se confunda. Nadie lo está defendiendo. Si yo lo sé. Estamos diciendo que este hombre ha cometido un delito y por tanto debe ser castigado. ¿Qué pasa con otros que también lo cometen? Bueno, claro que aquí hay un agravio comparativo evidente. Hay un agravio comparativo que no se puede negar porque es obvio, porque hay varios raseros, según quién cometa el delito y según contra quién vaya dirigido. Pero este señor no puede hacer eso y no podemos, no estamos justificándolo en absoluto, pero lo que quiero decir es que no hay que copiar los malos ejemplos. Claro. Y este taxista malagueño pues no puede copiar lo que hacen otros que está mal, porque si a nosotros nos parece espantoso que haya un presentador de la TV3 que esté disparando contra Su Majestad el Rey, o que quemen banderas de España y tampoco pase nada, o que en los partidos de fútbol piten al himno nacional y que no pase nada, cuando, oye, es un símbolo de... Y es todavía más grave si pasa en la televisión pública. Efectivamente. Es una televisión pública que pagamos todos con nuestros impuestos. Claro. Una televisión en la que se ven cómo queman imágenes, cómo queman una Constitución, cómo disparan al rey, por ejemplo. Aquí, o sea, se han tolerado cosas que primero que es que son intolerables moralmente, pero es que además son delitos tipificados. Eso creo que no tiene discusión y nadie lo puede negar. Ahora bien, hay que ser ejemplares en todo. Entonces, cuando nosotros, por supuesto, y todos los que estamos diciendo que existe un agravio comparativo, evidentemente condenamos lo que ha hecho este señor. Pero es que esas personas también que están en contra del gobierno o de quien sea, no lo pueden demostrar de esa forma, porque tenemos que ser civilizados y porque hay que hacer una oposición o defender unas ideas de una manera cívica y de una manera decente, y no fomentar esa polarización de la que hablabas tú al principio, y que no es cierto que haya existido siempre tan a lo bestia como ahora, porque hace unos años, tú también lo has dicho, Javier, que había una alternancia y los partidos mayoritarios estaban más en el centro, y el problema que tenía España, que lo sigue teniendo exactamente igual, era que los separatismos se aprovechaban de que esos partidos no eran capaces de pactar lo nuclear y lo importante para el buen funcionamiento de la nación. Sí, pero no existía esa radicalización que tenemos Pero ahora. Esta radicalización que tenemos ahora es a partir de Zapatero, y cada uno en su nivel, cada uno en su área de responsabilidad, es como el barrer la puerta de tu casa, cada uno en conciencia que haga lo que pueda para evitar que se rompa la convivencia entre los españoles. Y hablando de barrer, hay una especie de barrido de memoria permanente, ¿no? En los cortes que hacéis aquí de entrada a cada una de las fases de este programa, se ve cómo determinados programas de televisión trivializaron, banalizaron lo que venía.
haciendo mofa de la pandemia. A mí se me caería la cara de vergüenza seguir presentando un programa de televisión y no haber pedido perdón. No han pedido perdón. No han pedido perdón. El humor puede ser un diluyente en determinados casos, pero el humor no puede ser un agitador o puede ser un elemento que finalmente, o sea, un elemento perturbador de la realidad. Yo he visto escenas ahí realmente lamentables, Ana. Lamentables, que al menos exigirían un perdón público que no se ha producido. Tendrían que ponerse de rodillas. Y no lo han hecho. Tendrían que ponerse de rodillas. Porque son tan fatuos como el presidente del gobierno, porque actúan en la misma soberbia y en la misma altanería. Y luego falta dignidad, porque aquí no se va nadie. Haga lo que haga, no se va nadie. O te echan de mala manera o no se van. A mí me parece admirable lo que ocurre en otros países de Europa, donde a la mínima se van ellos. Fuera. En cuanto te pillan en falta, te vas, porque por una cuestión de vergüenza torera. Claro, porque un político tiene que tener un comportamiento intachable, absolutamente, y no le pueden sacar ni un muerto del armario. Pues aquí, que la fiscal general del Estado es la exministra de Justicia del Partido Socialista, que antes era fiscal de la Audiencia Nacional y se reunía con Villarejo y hablaban de las cosas a propósito, de las que hablaban. La misma que llamaba maricones a los homosexuales. Sí, pero también hay que decir otra cosa, que está muy mal grabar las conversaciones privadas y hacerlas públicas. Sin duda. Está muy mal. Entonces, ya a priori, ese tipo de grabaciones que no son, que no se deben hacer, no se les debería ni de dar eco. Por eso inhabilitaron a Baltasar Garzón, por cometer la prevaricación de grabar las conversaciones entre cliente y abogado, lo cual le inhabilitó como juez. Claro, eso no quita... La pareja de Dolores Delgado. Claro, eso no quita para que lo que estás diciendo tú, de que la justicia en España la están revolviendo en un estercolero constantemente, es obvio y evidente. Eso está claro, y que no se puede defender bajo ningún concepto que una persona que ha sido ministra socialista pase a renglón seguido a ser la fiscal general del Estado, porque entonces la independencia de la justicia, Pues ya has visto, con total impunidad, y no pasa nada. Absolutamente. Entre los procesos de totalitarización del poder está la colonización de las instituciones, y en eso la izquierda es experta. Y además, si la izquierda ha tenido como maestros de América Latina, todavía es más maestra. Y si a eso le suma, si lo decías bien, Ana, antes, ese clientelismo de masas, de enchufar subsidios a determinada parte de la población, colonizas las instituciones, neutralizas la independencia y además basas el poder político y la gestión administrativa en subsidios. Son los 5 pasos de la colonización de las dictaduras de izquierdas: alcanzar el poder, intervenir los medios de comunicación, intervenir la justicia, intervenir las fuerzas armadas y posteriormente intervenir los medios de producción, la economía. Y luego crear un relato antiliberal y fingido, lo decía Germán muy bien. Es decir, por ejemplo, Maduro era especialista en inventarse golpes de Estado que no existían, porque es una forma de crear músculo de defensa y de que parte de esa sociedad legitime el régimen dictatorial. Pero al final todo consiste en inventar un enemigo para tener a la gente ocupada frente a ese Pero al enemigo. final lo que ocurre es que lo que da miedo es comprobar que es... yo creo que en el Partido Socialista sí que hay un porcentaje muy alto de personas que ahora están acobardadas, pero que son demócratas, pero el Podemos no es demócrata. Entonces, claro, el ser consciente de que estás gobernado por un partido que no es demócrata, que no cree en la democracia, que por mucho que enarbole el librito de la Constitución, su líder, no creen en la Constitución y la quieren derogar como sea, pues da mucho miedo. Pero si da está mucho miedo estar escandalizado, en esas el propio manos. Felipe González está escandalizado con el gobierno que tenemos. Claro. Sí, pero no reaccionan contundentemente. Pero porque el Partido Socialista, el Partido Socialista no está dando la talla. Ahí está. O sea, actúa como en los partidos políticos. Vamos a decir que Vox y el Partido Popular no, porque estamos aquí nosotros, Ana, actúan como trituradoras de razón, trituradoras de sentido común. El Partido Socialista fagocitado se ha comido aquel socialismo pragmático en los años 80, que con todos sus errores... No lo ha fagocitado, lo ha laminado. Lo ha laminado, lo ha eliminado, pero lo raro es que no se rebelen. Mirad, en la Comisión de Reconstrucción el otro día compareció Joaquín Almunia. Yo interpelé a Joaquín Almunia. Oye, daban ganas de votar al PSOE. Ojalá volviera gente como Joaquín Almunia. Como si escuchas a Joaquín Leguina. Efectivamente. ¿No? Todos los que están fuera ya del aparato, que son libres para decir lo que piensan realmente,
pues hablan con sentido común y con racionalidad. Los demás se leen el argumentario que les pasan por la mañana y a pies juntillas, porque es que si no, a eso sí que se los laminan. O sea, hemos pasado de un modelo ideológico posibilista de Alfonso Guerra a un modelo mamporrerismo de Lastra. Es que esto es la evolución del Partido Socialista. Es el nivel de clase política que tenemos. ¿La verdad es el que nos merecemos? Pues ustedes sabrán, medítenlo pues cuando, yo te digo que no. Cuando toque ir a votar. Yo te digo que no. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para seguir hablando de este gobierno. Un gobierno que lo ha hecho rematadamente mal durante toda la crisis del coronavirus y ahora está organizando un homenaje a las víctimas, a las personas que han fallecido a causa de esta pandemia. Y esta mañana Cuca Gamarra decía, pero si el mejor homenaje que podría hacer el gobierno sería decir la verdad acerca del número de personas que han perdido la vida. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.